Curso de anatomía del aparato locomotor, clase correspondiente a la semana número 2. El tema de hoy, sistema locomotor, segunda parte. Muy bien, chicos, como les mencionaba, ¿cuáles son los otros sistemas después del sistema óseo que tenemos que tomar en cuenta? El sistema muscular, el sistema articular y el sistema nervioso. Porque estos tres sistemas que acabo de mencionar se relacionan de forma directa o indirecta con el sistema óseo. ¿Ok? Por ello es que toma tanta relevancia. Muy bien. Con respecto a los tipos de músculo, ¿ok? Esto es algo que me imagino que deberían recordarse la gran mayoría de los que me están escuchando en la clase. Así que vamos a hacer un poco más interactiva esta parte. Chicos, ¿cuántos tipos de células musculares hay? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuántos tipos de células musculares hay? Ponen por ahí cuatro. Tres colocan por aquí, otro. Tres, tres, ponen cuatro, tres. Ya. Podríamos decir que en general serían tres. ¿Ya? Pero eso es debido a una subdivisión, porque realmente las dos formas de células musculares son solamente dos, es decir, el músculo liso y el músculo estriado. Ahora, dentro del estriado hay dos subdivisiones. ¿Cuáles son? El, mus- el músculo estriado cardíaco y el estriado esquelético. Esas son las dos variaciones que hay. Entonces, si dividimos al estriado en dos, en estriado esquelético y estriado cardíaco, efectivamente ahí obtenemos un total de tres tipos de células musculares. Muy bien. A ver, continuemos. ¿Qué características tienen las células estriadas? A ver, esas estrías son divisiones realmente. Y lo curioso es que estas divisiones son para identificar de una u otra manera la densidad de proteínas que hay, porque estas a nivel microscópico es lo que se llama las líneas Z, la banda H, ¿no? Etcétera. Y esto es lo que determina también, por lo tanto, el tipo de función que van a cumplir. Otro detalle, fíjense estas estructuras semicirculares casi ovaladas de color morado. Esas estructuras de color morado nos indica el núcleo celular. Y este núcleo celular, ¿por qué es tan importante? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Por qué es importante el núcleo de una célula? ¿Quién me dice? A ver, chicos, chicas, ¿por qué es importante el núcleo de una célula? Ponen por ahí por el tejido, por el crecimiento, por el oxígeno, porque es la central. ¿Pero la central de qué? Vendría a ser, a ver. Muy bien. A ver, la respuesta es la siguiente. Porque los núcleos celulares, lo que contienen en el interior, miren, había una respuesta en el chat, no lo había leído. Ya, contienen ADN, exactamente. Entonces, como contienen ADN, esto va a permitir que la célula pueda realizar un proceso metabólico muy importante.
¿Cuál es? La división celular, es decir, la mitosis. Profesor, entonces pues, es como si a un humano no lo esterilizáramos, ¿no? O sea, le quitamos la posibilidad de reproducirse, por lo cual no moriría y ya no dejaría sentencia. Ya, muy bien, es una comparación válida, ¿ok? Una comparación válida. La diferencia es que nosotros las personas necesitamos a otra persona del sexo contrario. En cambio, a nivel de celular, sobre todo la reproducción por mitosis, es una división asexual. Es decir, que no necesita los genes de otra célula para que pueda generar un nuevo ser. En este caso, la misma célula se divide por sí sola. Muy bien, entonces, en el caso de las células, la cantidad de núcleos es muy irrelevante. Significa que mientras menos núcleos tenga, o si tiene apenas un solo núcleo y muy chiquito, tendrá una pésima capacidad de regeneración. Una pésima, pésima. En cambio, si tiene varios núcleos, su capacidad de regeneración va a ser excelente, va a ser muy buena. Ese es el detalle. Por eso que vemos que la célula muscular cardíaca y la célula muscular lisa, al tener un solo núcleo, tienen esta característica un poco más débil, ¿no? No tienen buena capacidad de regeneración. En cambio, la célula muscular esquelética, estriada esquelética, que es el nombre completo, sí tiene una excelente capacidad de regeneración. Por lo tanto, si tú te dañas un músculo externo, que es en general un músculo estriado esquelético, digamos como el bíceps, tríceps, los gemelos, dales un tiempo, que haya una buena circulación, apóyalos un poquito y se van a ir regenerando por sí solos. ¿Y por qué se regeneran? Porque tienen una gran cantidad de núcleos y porque ya de por sí están teniendo, este, ay, ¿cómo les digo? Enzimas que facilitan este proceso, ¿no? Mientras que habrá células, perdón, sí pues, células musculares que tienen un solo núcleo y su capacidad de regeneración es tan lenta que demora en curarse una herida, un tejido, un daño, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, hagamos los pequeños apuntes respectivos a esto. ¿Qué tal? Mm, Vamos a colocar. Clasificación celular. Hay preguntas en el chat. A ver. Depende de la cantidad de plaquetas. También. Ok, para el proceso de cicatrización intervienen muchas cosas, ¿ya? Muchas, muchas cosas. Pero hablando de la regeneración propiamente del tejido muscular, ¿ok? Propiamente del tejido muscular, varía mucho si estamos hablando de una herida a nivel de un músculo liso, a cuando estaríamos hablando de una herida en un músculo esquelético, ¿no? Por ejemplo, digamos, si tú dañas un órgano como, a ver, uno de músculo liso, se daña parte del estómago en una herida. Digamos que tienes un asalto a mano armada con arma blanca y te hieren directamente la zona abdominal y por tanto han dañado tu estómago. O te dañan, em, sí, pues te dañan el estómago o los intestinos por una parte y por otra parte, digamos, a otra persona le dañan el músculo, le dañan la pierna directamente, le dañan los gemelos. Que no sé, hagamos una suposición. El arma blanca le toca y le corta parte del músculo gemelo.
¿cuál creen que se regenere de una mejor manera? Lógicamente a la persona que le han dañado el músculo esquelético, en este caso los gemelos, y el que le han dañado un músculo liso, como son los que tienen las vísceras, muy difícilmente se mejorarán. Con respecto a lo que es entonces la plaqueta, ayuda, pero ayuda específicamente al proceso de generar la cicatrización, nada más. ¿Qué pasa en el caso de los diabéticos? Lo que pasa en el caso de los diabéticos no controlados, hay que decir la palabra, no controlados, en ese caso, para que una célula sea capaz de regenerarse, necesita que le llegue un montón de nutrientes. Es lo que se le llama las fases previas a la mitosis, ¿no? Las fases de llenado y todo ello de nutrientes de la célula. Entonces, si la célula no tiene una buena reserva de nutrientes, difícilmente iniciará su proceso de mitosis. Por lo tanto, cuando, cuando la célula empieza a requerir nutrientes para que le llegue, recuerden que el paciente diabético tiene un gran problema. ¿Cuál es? Que la glucosa no puede ingresar correctamente desde la sangre hacia la célula y por lo tanto su glucosa se queda acumulada en la sangre. Es esto lo que vemos en los diferentes exámenes, ¿no? Los niveles de glucosa en la sangre, en estos pacientes. Entonces, se queda acumulado ahí y no pasa, no ingresa a las células. ¿Por qué en las personas sanas, si los niveles de glucemia se mantienen en un nivel normal? Porque ellos utilizan inmediatamente, sus células están capacitadas para utilizar la glucosa que le llegue. Pero en el caso de los diabéticos, no aprovechan los nutrientes. Y como no aprovechan los nutrientes, no son capaces de generar tan buen proceso de mitosis. Por eso mismo es que no son, mejor dicho, son pacientes en los cuales sus heridas tienden a sanar después de mucho, mucho tiempo. Ahí respondo a una pregunta que me pusieron en el chat. Ya que estas células se encargan de la regeneración del tejido, bueno, esa es una respuesta a la que pregunté anteriormente. No funcionan los riñones. Bueno, eso ya va a hablar más sobre la enfermedad. No estamos hablando, no estamos en una clase de patología, ¿no? Estamos solamente el tema específico que tocaba hacia la parte muscular. Tienen bajas, pero hay que decir, ¿ok? Ya lo último que voy a hablar sobre esta enfermedad, porque en realidad no estamos en una clase sobre enfermedades, que, que este tipo de pacientes, su problema no es tanto que no ingrese nutrientes o que no puedan comer nutrientes. El problema es que no lo captan adecuadamente sus células. Entonces, como no lo captan, no tienen la suficiente cantidad de nutrientes para provocar acciones importantes. Pero eso se da netamente cuando el paciente está descontrolado. Muy bien. Vayamos de nuevo a la clasificación celular, o sea, el tema central. Entonces, clasificación celular. Tenemos el músculo liso. Tenemos el músculo estriado cardíaco y tenemos el músculo estriado esquelético. Muy bien. Por ahí. Músculo liso. ¿Cuál es la primera característica? La primera característica es, con respecto al músculo liso,
Chicos, recuerden que ya no voy a hablar más sobre la enfermedad de la diabetes porque no es una clase netamente de este tipo de patologías, sino una clase netamente enfocada a lo que es la parte muscular. Y cuando hacen una pregunta relacionada a esto, ahí sí les puedo contestar, ¿no? Músculo liso. No contiene estrías, es decir, no contiene, no presenta una división, no presenta división. Y si no tiene una división, por lo tanto, su fuerza muscular, o mejor dicho, su fuerza de contracción es débil. ¿Qué más? El músculo liso tiene otra característica, que el músculo liso, ay, disculpe, se me ha ido la palabra. Ah, ya, tiene un control automático. Presenta un control automático. ¿Ok? Es decir, no responde a la voluntad de la persona. Automático o también llamado involuntario. ¿Ok? En el caso del músculo estriado cardíaco, músculo liso, estriado cardíaco es músculo estriado esquelético. Ahora sí. A ver, por favor, chicos, sus audios. Creo que habíamos dicho ya la semana pasada, por favor. Ya, músculo estriado cardíaco. El estriado cardíaco sí contiene división, porque su mismo nombre dice, ¿no? Sí tiene divisiones. Contiene estrías, es decir, división interna. Arriba falta colocar esta palabrita clave, interna. Por lo tanto, su fuerza de contracción es alta, o dicho de otra manera, su fuerza de contracción es potente. Punto. También presenta un control automático o involuntario. Muy bien. En cambio, en el caso del músculo estriado esquelético, cambia la cosa, ¿no? Este sí contiene estrías, al igual que el estriado cardíaco, ¿no? Por tanto, su fuerza de contracción también es potente, pero este presenta un control somático, o dicho de otra manera, un control voluntario. ¿Ok? Muy bien, chicos. Tomen los apuntes correspondientes, ¿ya? A ver, ya 3 personas me han preguntado sobre lo mismo en el chat. Ya voy a darles por esta vez la respuesta, ¿ya? Eh, la insulina lo que se encarga es de regular la cantidad de glucosa en la sangre. Pero la pregunta específica es, ¿y cómo lo hace? No es que la insulina destruya el azúcar, no destruye la glucosa. Lo que permite es que la glucosa que está en tu sangre entre a las células para que las células aprovechen estos nutrientes. Porque la glucosa es importantísima, es buenísima, pero no en la sangre. No tiene que estar circulando por ahí, porque no, si se acumula mucho, empieza a generar problemas. Es un proceso químico que se llama, em, se me ha ido el nombre, pero en palabras sencillas sería la caramelización de la sangre, ¿no? ¿Cuál es el nombre técnico? Se me ha ido el nombre técnico, pero en palabras sencillas, la caramelización se vuelve como caramelo, se vuelve muy dulce, muy azucarado, y por lo tanto la sangre se va espesando
Y eso va provocando los diferentes problemas en todos los órganos. En cambio, cuando la célula ingresa, ¿ok? Cuando ingresa ya a la célula, eso es lo que permite que tú utilices la glucosa. La glucosa no es mala en general. La glucosa es mala en exceso y cuando no, tu cuerpo no puede utilizarlo. En cambio, cuando tu cuerpo puede utilizarlo correctamente, ahí es totalmente benéfico. Entonces, lo que hace la insulina es sencillo. La insulina permite que la glucosa en la sangre ingrese en las células de tal manera que tu cuerpo utiliza todos sus nutrientes. Ya está, en palabras sencillas. Más cosas ya en un curso que corresponda. Muy bien. Volvemos a las diapositivas. Glucógeno y energía. Ya. A ver, justamente relacionado al punto que estábamos hablando o que le estaba comentando ahorita. Todas las células necesitan energía. ¿Ok? Para formar su energía, ¿qué elementos utilizan? A ver, díganme. ¿Qué elementos utilizan? Glucosa. ¿Y qué más? ¿Y la insulina? No, la insulina no es nutriente, la insulina es una hormona. A ver, otro nutriente. Son dos los nutrientes. A ver, en el chat hay respuestas. Glucagón, glucosa, calcio, fósforo y calcio. No, no, no. Glucosa y otra cosa más utiliza nuestro cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo para formar energía. Por ahí ponen glucógeno, que también podría ser una respuesta, ¿no? Porque, pero es lo mismo que decir o utilizan glucosa o glucógeno, ¿ok? Pero falta el otro nutriente clave. Un nutriente que utiliza nuestro cuerpo para la combustión de la energía. Profesor, ¿es la hemoglobina? No. Más bien la hemoglobina transporta el nutriente del cual les estoy hablando. Un jalón de oreja para todos los que han sido mis alumnos el semestre pasado. La respuesta es el oxígeno. Glucosa y oxígeno. Eso es lo que necesita. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Tiene razón, profesor. Pero ¿para qué sirve la glucosa y el oxígeno? A ver, ¿para qué nos va a servir? El oxígeno es un medio de transporte para que nuestra sangre sea, para que sea más, más fluida. No, no. El oxígeno lleva mediante la hemoglobina y conducen el ATP, profe. Ya, lo has dicho al revés. Tú has dicho que el oxígeno conduce la hemoglobina, no es al revés. La hemoglobina conduce el oxígeno. ¿Ok? Y junto el oxígeno con la glucosa permiten un proceso importante que es la respiración celular. Y ahí en la segunda parte sí estabas bien, porque mencionaste la formación del ATP, ¿no? Entonces recuerden, glucosa más oxígeno permiten la formación de ATP. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿y si tenemos solamente glucosa? ¿Nuestro cuerpo, nuestras células corporales serán capaces de generar energía, generar ATP? Sí, también, pero en cantidades muy pequeñas. Así que esto lo vamos a hacer en un esquemita
de la siguiente manera. Ya, imaginemos que es una célula muscular, o un músculo en general, ¿ya? Que estamos hablando de este tema. Profesor, y algo tiene que ver, cuando las personas estén en altura, ¿no? No procesan bien el oxígeno y eso tiene que ir, tiene algo que ver, ¿no? Con la energía y lo que usted está hablando, ¿no? Cuando solamente hay glucosa. Ya, lo que pasa en la altura, lo que pasa en la altura es que hay mucha presión y esta presión, provoca que tú captes menos oxígeno, ¿ok? Entonces, ¿está directamente relacionado a ello? Indirectamente, en algunos casos, sobre todo si la persona tiene problemas en sus niveles de hemoglobina, no capta adecuadamente el oxígeno, pero si tiene niveles correctos de hemoglobina, no hay este problema. Entonces, depende realmente. A ver, miren. Entonces, como les mencionaba, tenemos dos casos. Tenemos oxígeno por un lado y por otro lado tenemos la glucosa. Y por otro lado tenemos solamente glucosa. La pregunta es, ¿serán capaces estas células por sí solas, serán capaces de generar ATP, es decir, energía? Claro que sí. Pero las cantidades de ATP que son capaces de generar es variable. Si tenemos oxígeno más glucosa, forman una cantidad grande de ATP, bien grande de ATP. En cambio, si tenemos solamente glucosa, la cantidad de energía que se genera es mínima. Entonces, oxígeno, glucosa, y ojo, la célula también va a dejarnos un residuo. Acá también nos dejan un residuo. La pregunta es, ¿qué residuo se deja cuando utilizamos glucosa y oxígeno? Dejamos un residuo muy fácil de eliminar, que viene a ser el dióxido de carbono. ¿Ok? Mientras que por el otro lado, el residuo que obtenemos es el tan conocido ácido láctico. ¿Cómo se llaman entonces dichos procesos? Es lo que conocemos comúnmente como el proceso aeróbico, por un lado, y por el otro lado tenemos el proceso anaeróbico. Muy bien, chicos. Tomen este apunte correspondiente. Muy bien, chicos. Continuemos entonces. Entonces, ¿se entendió este esquemita? ¿O qué cosa queda en duda? Díganme.
Muy bien, parece que sí se entendió. Ah, leo una respuesta en el chat, que sí. Perfecto, continuemos. Ya, volvamos aquí. Entonces, entendido esto, ¿no? Lo que es el proceso aeróbico y anaeróbico, en qué casos se puede generar poca energía, mucha energía, qué residuo obtenemos, ¿no? Lo siguiente a entender es un proceso metabólico que se da en el interior de nuestro cuerpo, en el cual tiene que ver justamente con la producción de ácido láctico. ¿Saben por qué? Porque a pesar que obtenemos muy baja cantidad de energía mediante el proceso anaeróbico, curiosamente nuestro cuerpo lo utiliza mucho más. La pregunta es ¿por qué? Porque la obtención de energía mediante el proceso anaeróbico es más rápida, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, el proceso anaeróbico, el problema es que genera ácido láctico. Entonces, el ácido láctico tenemos que ir eliminándolo, poco a poco, ¿ok? Eso es lo que pasa. ¿Y cómo lo eliminamos? Lo que pasa es que se elimina de una forma lenta y se hace a través del hígado. Se trae un proceso prácticamente de reciclaje del ácido láctico. Se envía a través de la sangre al hígado y nuestro precioso hígado lo reconvierte o recicla en glucosa. Y esta glucosa pasará otra vez a la sangre para que pueda ser utilizada por las diferentes células de nuestro cuerpo. Este es el tan conocido ciclo de Cori. Ciclo de Cori. En palabras sencillas viene a ser, O sea que el ácido láctico nunca llega a salir de nuestro cuerpo. no sale, lo reciclamos. Proceso metabólico por el cual a través de nuestro hígado reciclamos el ácido láctico para convertirlo en glucosa disponible en la sangre. El ácido láctico como tal no se elimina. Lo que pasa es que si ya vamos a un análisis bioquímico, el ácido láctico tiene un compuesto que lo genera, o mejor dicho, que lo convierte en ácido propiamente dicho, ¿no? Es lo que le da el nombre. Y esto es lo que provoca daños en nuestro cuerpo. Entonces, esto es lo que tenemos que eliminar. Y el resto se permite un proceso metabólico, el cual otra vez se convierte en glucosa. Es decir, podemos volver a utilizarlo. En términos sencillos, imagínense que ese cuadrado junto con este pequeño círculo en conjunto es el ácido láctico, ¿ok? Pero la parte ácida es solamente este círculo. Entonces, eliminamos esto, cambiamos un poco la composición de este otro y obtenemos glucosa. Así es como funciona nuestro cuerpo, nuestra bioquímica. Muy bien, chicos. Continuemos. A ver, acá vemos los diferentes componentes que se encuentran dentro del sarcómero. ¿Qué es el sarcómero? El sarcómero es la unidad funcional del músculo. ¿Ok?
Entonces, como es la unidad funcional del músculo, las diferentes proteínas y elementos que se encuentran acá permiten generar la contracción como tal. ¿Ok? ¿Cuáles son estos elementos? Tenemos las dos proteínas primarias, la actina y la miosina, las dos proteínas secundarias, como son la troponina y la tropomiosina, el elemento de energía que viene a ser el ATP, y el mineral que viene a ser el calcio. Entonces, todos estos elementos interactúan conjuntamente para que se dé la función adecuada de contracción, ¿no? Pero esta es la contracción visto desde un punto bioquímico, ¿no? Interno, microscópico, o si quieren decirlo, histológico. Partimos de este video como base para poder explicar todo. Yo sé que los que han sido mis alumnos ya han visto este video anteriormente, pero de todas maneras es que no hay otro video que explique mejor. Así que atentos, por favor. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo, después se vuelve a activar la cabeza de miosina, el ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado
de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. Y se vuelve a repetir. Muy bien. Entonces, este video explica de una forma muy clara y muy sencilla cómo se realiza todo el proceso de la contracción muscular, ¿no? Explica cuál es el componente base, este componente base, qué elementos tiene por dentro y cómo estos elementos van interactuando entre sí para que se dé al final el proceso tan importante que al final viene a ser justamente la contracción, ¿no? A eso es lo que queremos llegar. Aquí estamos viendo la imagen de un sarcómero, ¿no? Con sus diferentes fibras. Las fibras al final, recuerden, acá dicen fibras y miofibrillas, son las proteínas, recuerden. Las fibras y miofibrillas al final son proteínas. Acá vemos dos proteínas grandes, la que vemos de amarillo y la que vemos de color rojo. Estas vienen a ser las proteínas principales, que son la actina y la miosina. Y las proteínas secundarias son las que vemos acá de un dibujito azul y verde, que vienen a ser la troponina y la tropomiosina. Estas giran cuando llega el calcio y dejan libre esta zona. Al dejar libre esta zona, permiten la unión de ambas, porque al final lo que queremos es que se unan la actina y la miosina. Ahora, ¿cómo comienza propiamente el proceso? Veamos. Primero llega una célula de ATP. Este ATP se rompe, este rompimiento se le llama hidrólisis, acuérdense. ¿Cómo se llama la ruptura del ATP? Hidrólisis. Se hidroliza el ATP y esta cabeza de miosina toma impulso. ¿Ok? Ajá, tomó el impulso. Muy bien. ¿Qué pasa una vez que ha tomado impulso? Va a empezar a unirse. Pero para que se una, se libera primero que nada un elemento. Se libera un fosfato inorgánico. ¿Ves cómo se libera un fosfato inorgánico? Esta unión se hace mucho más fuerte. Fuertísima se hace. ¿No? Ahí está. Se hizo fuerte la unión. Luego, se libera el otro elemento del ATP que es el ADP, porque ATP es igual a ADP más un fósforo inorgánico. ¿Ok? Se libera y como se libera esta energía, ahora se genera un movimiento. Recuerden que están bien unidos. Se genera el movimiento. Es el llamado golpe de fuerza, el power stroke. Y después podría decirse que prácticamente vuelve a comenzar todo el proceso. Llega un ATP, la unión ¿cómo se dice? Se debilita, otra vez toma impulso porque se va a empezar a reactivar y de nuevo y de nuevo y de nuevo, así sucesivamente, ¿no? Entonces, comienza un ciclo. O sea, se repite, se repite, se repite, ¿no? Y aquí es como vemos que se dan diferentes múltiples fases de contracción de manera simultánea entre lo que es el deslizamiento de las fibras, la actina sobre la miosina, ¿ok? Porque al final, la contracción muscular, ¿qué es? Es el deslizamiento de la fibra de actina sobre la fibra de miosina. Esa es la contracción muscular. ¿Y cuándo termina todo? Cuando por fin se va el calcio. Si el calcio no se va, muy bien. A ver, estamos acá. Ah, perdón, vamos a las diapos.
La tengo el resumen, no lo tengo acá el resumen, ¿no? A ver, vamos a resumirlo nosotros, ¿ya? Pero así concretito nomás, ¿ya, chicos? El proceso sigue si el calcio no se va, efectivamente. Si el calcio no se va, la contracción sigue. Entonces, a ver, les hago una pregunta para que un ratito estén ahí buscando la respuesta correcta. Si el calcio no se va y por lo tanto la contracción muscular continúa, ¿ante qué tipo de contracción muscular estamos? A ver, díganme. Si el calcio no se va y por lo tanto la contracción muscular continúa, ¿ante qué tipo de contracción muscular estaríamos? Esto recuerden lo que se han enseñado ya en ciclos pasados. En el ciclo pasado, perdón. A ver, chicos, chicas, no escucho ninguna respuesta, ni leo ninguna respuesta. Ustedes ya están en la capacidad para poder hacer ese tipo de análisis. Básicos, pero pueden hacerlos. A ver. El aumento del calcio citoplasmático. No, no, no. A ver, atentos a la pregunta. ¿Y cómo ha sido aprendida la pregunta? Si el calcio no se va, significa que la contracción muscular continúa. Por lo tanto, ¿qué tipo de contracción responde a una contracción mantenida por un tiempo relativamente largo? Veo dos respuestas. No han llegado todavía a la respuesta correcta, pero de todas maneras, así, a ver, vuelvan a pensarlo, a ver, ¿qué otra respuesta puede haber? Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Disculpe. Ya, ¿por qué no? Si el calcio no se va, la contracción muscular va a continuar. Por lo tanto, estaríamos ante un tipo de contracción muscular mantenida por un periodo relativamente largo. ¿Cuál es el tipo de contracción que tiene estas características? A ver, le respondo, ¿ya, chicos? La respuesta viene a ser una contracción isométrica, es decir, una contracción en la cual no hay movimiento, pero mantienes la postura y sigues generando un enorme esfuerzo muscular. Porque ustedes les han hablado, contracción isométrica, isotónica, ¿no? Y entre las isotónicas, concéntrica y excéntrica. Si bien tal vez no han profundizado en esos temas, pero sí les han nombrado, ¿no? Exactamente, como cargar bolsas de compra, ¿no? Agarras tu bolsa de compra, la tienes ahí, y casi no lo mueves, pero estás haciendo esfuerzo constante, ¿ok? ¿Como cuáles abdominales? No, porque cuáles abdominales tú haces movimiento, en este caso no haces movimiento. Podría ser tal vez la posición de planchas, pero ojo, mantener la posición de planchas, no que hagas las planchas como tal. Y viene una pregunta que podemos tomarlo justamente con este último que acabo de mencionarles. ¿Qué cansa más? ¿Hacer las planchas o mantener la postura de planchas? Mantener la postura. Mantener la postura cansa más que Las hacer el planchas, mismo profesor, porque movimiento. es un movimiento en el cual tú subes y bajas y el mismo cuerpo
el mismo cuerpo te cansa, o sea, te gana el peso. Ya. Mantener, profesor, como ejercicios dinámicos también. Ya. A ver, está bien que hayan opinado porque es lo que quiero, pero déjame explicarles un poquito. Lo que pasa es que yo les doy esta información de lo que sacamos de la mayor cantidad de personas. Porque cuando hacemos el ejercicio con muchas personas y les pedimos, haz 5 planchas. Ya, lo logran hacer. Cansándose y todo, pero lo logran hacer. Y le decimos la otra, mantén la postura por 1 minuto. ¿Qué creen que cansa más? ¿Mantener la postura por 1 minuto o hacer 5 sencillas planchas? Cansa más en la gran mayoría de personas mantener la postura por 1 minuto. Es mucho más agotador. Pareciera que no, ¿no? Siempre voy a estar ahí. Llegamos y 1 minuto es bastante realmente, ¿ah? Hay muchas personas que pueden hacer sus planchas 5, 10, pero lo hacen relativamente rápido. Llegar a 1 minuto es, cansadísimo. En caso de pacientes, solamente se les pide mantener la postura por algo de 15 minutos. Perdón, 15 segundos. 15 minutos ya sería exagerado. 15 segundos nada más, para que vayan aumentando poquito a poquito su fuerza, ¿no? Y el objetivo es que lleguen por lo menos a hacerlo relativamente tranquilos hasta un tiempo de 30 segundos, ya después de un buen tiempo de sesiones de terapia. Entonces, ahí va la pregunta, o contesto la pregunta que me planteaban hace un momento. Entonces, si el calcio no se va, ¿se mantiene la contracción? Sí, efectivamente, se mantiene la contracción y estaríamos ante este tipo de contracción, una contracción mantenida, en este caso isométrica. Muy bien, vamos a colocar el siguiente detalle. A ver, colocamos por lo tanto contracción muscular. Voy a poner tan solo un pequeño resumen ahorita, ¿ya? Contracción muscular, ¿qué es? Es el proceso por el cual el músculo genera, o mejor dicho, por el cual el músculo logra cambios en su longitud para generar fuerza. O sea, la definición inicial va muy relacionada a lo que se llama la contracción isotónica, pero es entendiendo que el músculo llega a un punto, se contrae y luego se va a relajar para iniciar otra. Pero ¿qué pasa si el músculo se mantiene en su contracción? Ya estaríamos hablando de la isométrica, no, ya cambia. Pero la definición clásica es esta, así que voy a mantenerla. Es el proceso por el cual el músculo logra cambios en su longitud para generar fuerza. ¿Qué más? A ver. A nivel histológico, el proceso se da en el sarcómero. ¿Y qué es el sarcómero? La unidad funcional del músculo. ¿Ok? La unidad funcional del músculo, coma, el cual está compuesto por, acá viene lo interesante, dos proteínas principales. ¿Cuáles son? A ver, díganme ustedes. Actina y miosina. Muy bien. Actina y miosina. También está conformado por dos proteínas secundarias.
¿Cuáles son las proteínas secundarias? Díganme. Troponina, Troponina, Troponina y troponina tropomiosina, y. Muy bien. Tropomiosina. Ajá. En el chat también vi una respuesta correcta. Muy bien. Luego tenemos la molécula energética. Uy, esta facilita. Díganme. ¿Cuál es la ATP. molécula energética? El ATP. Muy bien. El adenosín trifosfato. ¿No? Y luego tenemos el mineral. En este caso, el mineral para la contracción viene a ser el. ¿Me escucho? Calcio. El calcio. Muy bien. Perfecto. Entonces, los componentes del sarcómero son entonces las dos proteínas principales, las dos proteínas secundarias, la molécula energética y el mineral que viene a ser el calcio. Vamos a poner de forma sencilla. Cuando estos elementos interactúan entre sí, permiten la contracción, la cual se evidencia cuando la fibra de actina desliza sobre la fibra de miosina. Tomen el apunte correspondiente, por favor. Muy bien, chicos. Entonces, volvemos a las diapositivas, ¿ok? Volvemos a las diapositivas. Aquí. Y vamos a tener nuestra pausa, nuestro receso. Muy bien, chicos. Habíamos quedado entonces en la explicación de lo que viene a ser el proceso de contracción muscular. ¿Ok? ¿Qué otros detalles entonces hay que tomar en cuenta? Ven, ven. Ya, a ver. Lo siguiente, una vez que entendimos todo esto de la fase muscular a nivel histológico, cómo se da la contracción, cuáles son los procesos metabólicos, todo ello, ya vamos a otro tema, que viene a ser la parte articular. Uy, ¿qué pasó? Ah, acá está, ya está. La parte articular. Vamos primero con, estamos viendo, recuerden, generalidades. Por eso se considera que es casi un repaso de lo que han hecho. Vemos la clasificación. Y en esta clasificación tenemos dos variantes. Tenemos la llamada clasificación estructural y la clasificación funcional. Y acá hacen referencia. A ver, la clasificación estructural hace referencia al tipo de tejidos que los componen. Y la clasificación funcional hace referencia a la cantidad de movimiento que son capaces de generar. Vamos a ver luego, en temas más adelantados, que la clasificación estructural tiene subdivisiones, ¿no? Entonces, y esas subdivisiones están relacionadas directamente a la forma que tiene cada articulación. Pero ahorita veámoslo de manera general. A ver, clasificación estructural. Presenta tres variantes. ¿Cuáles son estas tres variantes? Tenemos los músculos fibrosos, los cartilaginosos y los sinoviales. ¿Ok? Tenemos estas tres variantes. ¿Y por qué les digo que está relacionada directamente a su estructura? A ver, las fibrosas, como su mismo nombre lo dice, están compuestas netamente por fibras, entre las cuales, lógicamente, ¿qué predominan? Las fibras de
colágeno. ¿Y las fibras de colágeno qué característica tienen? Las fibras de colágeno de tipo 2, que son las que importan para el caso de las articulaciones, son fibras muy, pero muy resistentes, es decir, soportan grandes cantidades de fuerza de tensión. Por lo tanto, cuando tú intentas separar una articulación, cuando tú intentas lesionarla, son estas estructuras, ¿no? Las fibras que contienen a su alrededor, las que resisten la fuerza y por lo tanto evitan un daño a nivel de este tejido. En el caso de las fibras cartilaginosas, como su mismo nombre lo dice, están unidas por cartílago. Pero, ¿cuáles son los tipos de cartílago que hay? Existen dos grandes variantes. Está el cartílago fibroso, o llamado en general fibrocartílago, y está el cartílago hialino. Entonces tenemos estas dos grandes variantes, fibrocartílago y cartílago hialino. Uno permite más movimiento que el otro. El cartílago hialino es el que permite más movimiento que el fibrocartílago. ¿Ok? Por lo tanto, dentro de estas articulaciones, vamos a ver que hay articulaciones que no tienen nada de movimiento y articulaciones que sí tienen movimiento, pero movimiento mínimo o movimiento parcial. Lo mismo en las fibrosas que hemos nombrado hace un momento. Hay algunas que tienen un muy amplio, perdón, que tienen nada de movimiento y hay algunas que sí tienen movimiento, pero movimiento débil, movimiento parcial, ¿no? Y por último, la última clasificación de todas viene a ser la sinovial. En la clasificación de las articulaciones sinoviales, tenemos las más complejas de todas. Complejas, o también dicho completas, ¿no? Porque a su estructura hay un montón de elementos que vamos a ver justamente en esta imagen. Está la definición clásica de unión de dos huesos, está rodeados estas superficies por el cartílago, pero hay un espacio que los separa. Y este espacio que los separa es a lo que se llama cavidad articular. Dentro de esta cavidad articular hay líquido sinovial, que viene desde la llamada membrana sinovial. Y a su alrededor tenemos una estructura protectora que es la cápsula articular. ¿Ok? Todos estos detalles componen entonces a una articulación sinovial. Por lo tanto, se considera la más completa de todas. Con respecto a la clasificación funcional, tenemos tres variantes. Sin artrosis, que no presenta nada de movimiento. Anfiartrosis, que presenta un movimiento muy débil, muy leve. Diartrosis, que tiene una movilidad muy amplia. Y esta clasificación se combina fácilmente con la clasificación estructural, es decir, no significa que sean clasificaciones aisladas, muy diferentes una de la otra, nada que ver. Más bien por todo lo contrario, son clasificaciones que se pueden combinar. Entonces tengamos eso bien en cuenta. Por lo tanto, podremos encontrar articulaciones que se clasifican como fibrosas y a la vez como anfiartrosis, como cartilaginosas y como sin artrosis, o como sinoviales y a la vez como diartrosis. Es decir, estas formas de clasificación se combinan fácilmente unas con las otras. Vamos a poner una definición básica y ahorita vamos a ver las combinaciones posibles, ¿ok? Entonces, articulaciones, específicamente clasificación. Clasificación de articulaciones. A ver, primero tenemos la clasificación de tipo
estructural y luego la funcional. A ver, entonces, definiciones. Primero tenemos la fibrosa. Ya, la fibrosa, lógicamente, permite la unión de los huesos mediante fibras, principalmente de colágeno. Por eso lo voy a colocar entre paréntesis, ¿ok? No es el único tipo de fibras. También están las fibras de... Un ratito, chicos. Muy bien, continuemos. A ver, les estoy explicando que está compuesto principalmente por fibras. Dentro de ellas, la más resaltante viene a ser la fibra de colágeno, la que le brinda gran resistencia, gran capacidad de tensión. Por lo tanto, va a ser un tipo de articulación resistente. Y si es un tipo de articulación resistente, no tiene mucho movimiento. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. La fibrosa puede clasificarse como una sinartrosis, o sea, al combinarlas, ¿no? Al combinar las clasificaciones, podría ser una sinartrosis o una anfiartrosis. En el caso de la cartilaginosa, viene lo siguiente. La cartilaginosa permite la unión mediante cartílago, el cual puede ser de dos formas. Puede ser fibrocartílago o cartílago hialino. Y si lo combinamos, o mejor dicho, si lo comparamos con la clasificación funcional, al igual que el caso de arriba, también se puede clasificar como una sinartrosis o como una anfiartrosis. Y por último tenemos la de tipo sinovial, ¿no? Que es la más completa de todas, ¿no? La que tiene mayor cantidad de características. Entonces, vamos a colocar. Entre los huesos, mejor dicho, los huesos se encuentran ligeramente separados por la cavidad sinovial. En la cual encontramos líquido del mismo nombre, es decir, líquido sinovial. Punto. Esta articulación, o mejor dicho, está rodeada, de frente, ¿ya? Está rodeada por la cápsula articular. Ajá. Creo que con esos datos tenemos lo suficiente. Rodeada por la cápsula articular. Si lo comparamos con la clasificación funcional, acá tendríamos que ver las de tipo anfiartrosis en un caso, pero la gran mayoría son diartrosis. Es para que entendamos que las dos formas de clasificación no son muy separadas una de la otra, más bien se relacionan bastante. Ahora, la clasificación funcional propiamente dicha. No hay mucho que decir realmente. Sinartrosis
anfiartrosis y diartrosis. Cian, dice, ¿no? A ver, sinartrosis. Sinartrosis no presenta movimiento, así de simple. Anfiartrosis presenta movimiento ligero, bueno, no sería el término ligero, sino presenta un movimiento mínimo o moderado. Y en el caso de la diartrosis, presenta amplia movilidad. Ahí está, las definiciones concretas. Copien, chicos. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es pequeños esquemitas, haciendo dibujos similares a lo que son las articulaciones, y ustedes van a darse cuenta de sus características. Y dependiendo de esas características, ustedes me podrían decir qué tipo de articulaciones son. ¿Ok? Primero, denme unos minutos para hacer los dibujos respectivos. ¿Ok? ¿Y dónde coloco el otro ejemplo? A ver. Un poquito más para acá. El otro ejemplo va a ser una articulación. Ya, ya sé. Muy bien. Ahora, atentos a cómo voy a dibujar las respectivas uniones. ¿Ok? Una unión vamos a dibujarla de esta manera. La siguiente forma de unión va a ser de la siguiente manera. ¿Qué pasó? Muy bien, esta es la segunda forma de unión. Vamos con la tercera forma de unión. Acá. Entonces, tiene otra estructura ya adicional.
Muy bien. A ver, opiniones. Veamos las características de cada uno de estos dibujos que he realizado, estos esquemas sencillos, para ver los detalles. A ver, primero que nada, aquí, en el primer dibujo, de la izquierda, ¿qué es lo que estamos viendo? A ver, díganme. ¿Qué representa? Están sin permiso de audio, ¿verdad? A ver, vamos a volver a ese audio. Ya, ahí están, con permiso de audio de nuevo. Suturas. La primera es suturas, profesor. Son Suturas, suturas. fibrosis. Muy bien, suturas del efectivamente. cráneo? Craneales, profesor. Muy suturas bien. craneales. Efectivamente, son suturas craneales y por lo tanto estamos hablando de un tipo de articulación de tipo fibrosas, Fibrosis. ¿no? Sinastrosis. Suturas Son craneales. sinastrosis y anfitriosis. A ver, ahorita vamos a analizar esto, ¿ok? Primero que nada, son de tipo fibrosa. Ya, a ver, su compañera me hizo la pregunta que yo iba a realizar, se adelantó un poquito. Y según su clasificación funcional, ¿qué tipo de articulaciones vendrían a ser? ¿No? A ver, ¿qué dicen? Sin artrosis. Sin artrosis. Sin artrosis. Muy bien, porque no presentan nada de movimiento. Son de tipo sinartrosis. Entonces, su nombre real son suturas craneales. Su clasificación es como una articulación fibrosa y de tipo sinartrosis. Perfecto. Ahora, aquí, en el del medio, ¿qué es lo que estamos viendo? Primero que nada, ¿qué articulación es? Coxofemoral. No, es cartilaginoso. ¿Sindesmosis? Articulación coxofemoral. La coxofemoral o también conocida simplemente como la cadera. Muy bien. ¿Y esta articulación coxofemoral cómo se clasifica? A ver, miren los detalles. ¿Hay unión real entre ambas superficies articulares? ¿O no hay unión? ¿Y si es que no hay unión, cómo se logran unir? A través de un elemento externo. ¿De Por los tanto, cartílagos? Cartílago. Cartílago hialino. De los Cartílago hialino. cartílagos. Un líquido sinovial. hay líquido sinovial interno, exactamente. Ojo, chicos, le digo los detalles. ¿Presenta cartílago? Sí. ¿Pero están unidos por los cartílagos? No. No están unidos por los cartílagos. No hay una unión real entre ambos, porque acá en el medio debe haber líquido sinovial. Entonces, la unión real se da por fuera, a través de una estructura llamada Membrana. la cápsula articular. Por lo tanto, es una articulación de tipo sinovial. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Presenta muy buena cantidad de movimiento, poco movimiento o no presenta nada de movimiento? ¿Qué dicen? ¿De artrosis? Anfiartrosis. Diartrosis. Anfiartrosis. Diartrosis. Diartrosis, Es una diartrosis. diartrosis, profesor. Muy bien. Es una Pero no podemos hacer diartrosis. rotación. Porque Sí, si no, Tiene un gran Claro movimiento. que el sí. diartrosis, ¿sí? Sí, tiene Claro que gran sí. movimiento. La cadera es capaz de hacer todos los movimientos básicos. Flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, Pero rotación eso, externa. disculpe, pero eso está uniendo entre el hueso de la pierna con lo de la cadera y no podemos hacer rotación. Claro que sí. Pierna y externo. Sí, sí se puede, a la izquierda, a la derecha. Sí hay rotación, profesor. Ajá. Sí hay rotación. Te estás confundiendo tal vez con, a ver, con nivel de a nivel de la rodilla. Ojo, este es el muslo con la zona de la pelvis, la cadera, acá arriba, ¿no? Es Entonces, prácticamente el movimiento que hace la pierna, ¿no? es Profe. todos los movimientos que permite realizar el miembro inferior en su Ese es el fémur, totalidad. ¿verdad, profesor? Pensé que el movimiento lo hacía la cadera, pero bueno, sí. Por eso, esta es la cadera. La Claro, pero ese coxofemoral es el es la hueso del cadera. fémur. Ajá. La cabeza. Estamos en la cadera. No, el movimiento, la compañera solamente se refiere al movimiento que hace por el tronco, ¿no? Y ese es a veces se le dice como la cadera, ¿no? Pero de verdad, o sea,
cuando hablamos ¿no? anatómicamente, el movimiento de la cadera es el que hace ¿no? la pierna, ¿no? Porque lo eso ya es otra articulación. Ah, ya, ya. Se refiere a la confusión que la mayoría de personas le dice cadera a lo que viene a ser realmente la pelvis, ¿no? A partes laterales de la pelvis, claro, en nombre común le llaman la cadera, pero ojo, estamos hablando anatómicamente, ¿ya, chicos? Y ustedes ya han llevado en primer ciclo para diferenciar esto. Ustedes no pueden estar ya con la terminología de una persona, a ver, vamos a decirlo, es el término correcto, Profesor, es ¿no? el Una coxo femoral esa parte, ¿verdad? Exactamente. Ya. Es la Entonces, articulación lo mismo. coxofemoral, es el nombre correcto para la articulación de la cadera. Muy bien, a ver, acá la duda, vamos al último ejemplo. ¿Qué tipo de qué articulación viene a ser esta? A ver, ¿qué está uniendo? A ver, Eso viene a ser este cartilaginoso, profesor. ya, pero no me digan todavía el tipo. Primero díganme el nombre de la articulación. ¿Cómo se llama esta articulación? Fíjense los huesos más o menos que está uniendo y cómo se llama esa articulación. Digamos, acá son las suturas craneales, acá es la coxofemoral, acá por lo tanto, ¿qué articulación es esta? Es fibrosa cartilaginosa. Usted me está diciendo la clasificación. Todavía no clasificación. Primero dígame el nombre. ¿Ese es el esternón, profesor? ¿Esternoclavicular? Externo-vertebral. Mm, Ahí está. están cerca, ¿ok? Esternocostales, si no me equivoco. Esternocostal, muy bien. O costoesternal, aquí leí una buena respuesta en el chat también. Muy bien, es la esternocostal o costoesternal. Realmente primero se nombra el hueso que está proximal, por eso se le llama, vamos a nombrar primero el esternón y luego a las costillas, por eso es esternocostal. La esternocostal, esta sí está unida directamente, está uniendo los dos huesos directamente por la estructura. No es que haya un espacio intermedio como acá, como en el medio. Acá están unidas directamente. Por lo tanto, ¿qué tipo de articulación es? Cartilaginoso. Muy bien, es una cartilaginosa. Cartilaginoso. Y según su grado de movilidad, ¿qué dicen que es? ¿Qué tipo Anfiartrosis, de- profesor. Sin artrosis, profe. Anfiartrosis. A ver, quiero que me sustenten por qué anfiartrosis. Una explicación sencilla. ¿Por qué sería una anfiartrosis? A ver. Profesor, porque... Porque Porque tiene tiene un movimiento. movimiento, porque tiene un movimiento ligero, un ligero movimiento. Ya, a ver, ustedes me están dando la definición, porque tiene un movimiento ligero. ¿Y dónde vemos a nivel de esta articulación un movimiento ligero? Al momento de respirar, Al profesor. momento de respirar. Exactamente. Cuando uno inspira y luego expira, la caja torácica en general genera un movimiento pequeño, leve, pero se siente. Tóquense esta articulación y comiencen a inspirar y a expirar. Dos, Profe, tres veces seguidas. pero ese movimiento se debe, ¿no? A los cartílagos, ¿no? O sea, para que se dé esa expansión. Exactamente. Si no hubiera este cartílago y si fuera una unión ósea directa, no habría posibilidad de movimiento. Es este justamente, por eso se le llama justamente articulación cartilaginosa. Pero el cartílago es el que une directamente las dos articulaciones. En cambio, si te das cuenta, en la articulación sinovial hay cartílago. Los dos huesos contienen cartílagos, pero no están unidos por el cartílago. Esa es la gran diferencia. Por más que haya cartílago, no están unidos por este, sino realmente están unidos por la cápsula. Es la cápsula articular el determinante en la sinovial. En cambio acá no hay cápsula, sino de frente están unidos por esta estructura. Entonces vamos a colocar aquí anfiartrosis. Muy bien, tomen la captura que corresponde, por favor.
Por eso, lo más importante de este dibujo, y por qué lo he hecho así, y no he buscado una imagen de internet que se ve más claro, algo más fidedigno, y no son esquemitas. Lo que pasa es que acá en este esquema yo puedo detallar cosas que en una imagen ya lista de internet no voy a sacar. Mira acá, miren acá, chicos, los detalles que estoy dando sobre las fibras, cómo están uniéndose las fibras, ¿no? Ahí, las fibras están unidas correctamente. Acá, ¿hay unión? Es la gran pregunta. No hay unión. El cartílago no las une. ¿Qué es lo que sí permite la unión? La estructura morada de acá, que viene a ser la cápsula. Y acá en el último, sí están completamente unidos. ¿Por qué? Por sus respectivos cartílagos. Entonces, esos detalles no se pueden visualizar de forma tan clara en un dibujo sacado desde internet. Es por eso que hago este tipo de esquemas. Aunque Blackboard podría hacer unas cosas mejores, pero bueno, no está tan mal Zoom. Muy bien, continuemos. Casi para mencionar nomás. No es necesario que apunten esto. La pregunta es, ¿de dónde sale este líquido sinovial? Está en las articulaciones sinoviales, ya, eso lo sabemos. Permite la división entre ambas, ya. Funciones, permite amortiguar, es decir, evita que la cantidad de fuerza y de presión sobre una articulación sea muy alta. ¿Ok? Y otro detalle, es un lubricante, por lo tanto permite que el movimiento se dé con mayor facilidad, ¿no? Es como cuando, digamos, a la bisagra de tu puerta ya no quiere abrir ni cerrar tan bien y empieza a sonar bastante, ¿qué le echas? Aceite. 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 Y el aceite viene a ser en este caso, ¿qué cosa? Un lubricante. Un lubricante. Lo mismo acá, ¿no? El líquido sinovial tiene doble función. Tiene una función de amortiguación como una amortiguación hidrodinámica, pero también funciona como un lubricante. Entonces tiene doble función. ¿Ok? Y cuando hay una disminución de este líquido, es cuando recién poco a poco empiezan a chocar las superficies articulares y a dañarse entre sí, ¿no? Y debido al desgaste natural que tenemos de nuestro líquido o disminución de nuestro líquido, poco a poco podemos empezar a generar un proceso de artrosis que va avanzando lentamente, ¿no? Por eso, imagínense, ¿qué pasa con las personas que tienen un accidente a nivel de la rodilla y en la intervención quirúrgica de una artroscopía, también no solamente les intenta reparar el cartílago, sino que también les extraen líquido de exceso? ¿Qué pasa? Están quitándoles gran parte de esta protección. Y por lo tanto, por más que se haya reparado quirúrgicamente, están dejando muy susceptible a la articulación. ¿Por qué? Porque están empezando a rozar una con otra las dos superficies cartilaginosas. Entonces, igualito te va a llevar a un proceso de artrosis. Claro, la intervención quirúrgica te sanó al momento, te mejoró, pero luego al final, a la larga, es lo mismo. Ese es el detalle que hay que tener en cuenta. Muy bien, continuemos. Ya, ahora, con respecto a lo que es el sistema nervioso. La pregunta es, ¿por qué estamos tocando el sistema nervioso si estamos viendo el aparato locomotor?
Porque el sistema nervioso es el que permite iniciar la contracción muscular. ¿Ok? Es el detalle. Porque ¿se acuerdan que lo que he explicado hace un momentito? Lo que he explicado sobre el proceso histológico de la contracción muscular. Quien estuvo muy atento al video se habrá dado cuenta que antes que inicie todo el proceso dentro del sarcómero, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿quién se dio cuenta de ello? Antes que inicie todo el proceso dentro del sarcómero, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que debe de pasar, mejor dicho? A ver, chicos, chicas. Debe llegar un impulso nervioso, es decir, debe llegar una variación de sinapsis. Muy bien a los dos que han contestado en el chat. ¿Sinapsis química? Exactamente, una sinapsis de tipo química, ¿no? O sea, la pregunta es, para que tu músculo se contraiga, ¿desde dónde viene la información? A ver, díganme. Ya. ¿El arco le reflejo también? Puede venir desde la médula, a través del arco reflejo, o puede venir directamente desde la zona cerebral a través de la vía motora, ¿no? Muy bien, puede haber de ambos casos. Puede Claro, ser claro. un impulso rápido desde la médula, como arco reflejo, como bien nombró su compañero, o puede venir desde arriba, desde la zona cortical, desde el cerebro, para que llegue la información al punto del músculo y de esta manera se genere la contracción propiamente dicha. Muy bien. Y esta contracción muscular, mejor dicho, esta información nerviosa va a llegar al músculo y efectivamente genera como una variación de sinapsis. Ahora, ¿por qué no se le llama propiamente una sinapsis? Porque no se da entre un nervio y un nervio. Recuerden que la sinapsis es una forma de comunicación entre nervios, o mejor dicho, entre neuronas. En este caso se va a dar entre una neurona a través de un nervio, llegando la información finalmente a un músculo. Pero lo que pasa es que el músculo y la neurona tienen una característica similar. Responden a la excitación. Es decir, cuando se les somete a un tipo de fuerza alta, en este caso una descarga eléctrica que viene a ser el impulso nervioso, serán capaces de reaccionar. Y el músculo reacciona ¿cómo? Reacciona mediante la contracción. Ahí está entonces lo que queremos anotar. La información nerviosa llega a la membrana celular del músculo para que de esta manera se genere una excitación y por lo tanto una contracción. Ahora, últimas cositas. ¿Cómo se llama este punto en donde se une el nervio y el músculo? Acá aparece como unión neuromuscular, pero el término más utilizado es el de placa neuromuscular. ¿Ok? La placa neuromuscular es el término más utilizado. Muy bien. Vamos a hacer última pequeña anotación, ya para culminar lo que yo tengo que explicarles y vamos a pasar una ronda de preguntas. A ver. Vamos a anotar, déjame colocar, relación del sistema nervioso y el sistema muscular. Porque eso es lo que nos importa. No queremos ahorita hablar de la neurología como tal, o todo el sistema nervioso. Lo que queremos es directamente irnos a la relación entre ambos. Porque a través de esta relación se va a dar
o mejor dicho, se va a permitir los movimientos. Ahora vamos a colocar el sistema nervioso es el que generará los movimientos corporales mediante el envío de información motora a los músculos a través de los nervios periféricos. Dicha información puede venir de forma refleja desde la médula o desde la corteza cerebral. Coma, generando un impulso nervioso en dirección al músculo. Luego, esta información se entrega como una variación de la sinapsis en la placa motora, o también llamada unión neuromuscular. Unión neuromuscular, o más conocido como placa neuromotora, que permitirá la excitación de la membrana muscular, provocando todo el proceso histológico de la contracción muscular. Muy bien, chicas y chicos, tomen la captura de pantalla que corresponde. A ver, acá hay una pregunta. Muy buena pregunta, a nivel de todo, ¿no? A ver, ¿quién me ha hecho la pregunta? Maricielo, a nivel de todo, de todas las estructuras que contengan músculo, porque puede ser, en este caso estamos hablando del músculo esquelético, pero también podría ser a nivel del músculo cardíaco, músculo estriado cardíaco, o al nivel del músculo liso. Se da de la misma forma, por ejemplo, la contracción de nuestro bíceps, así como se contrae también los músculos de nuestro estómago. De una manera similar, también se contrae, por ejemplo, las paredes uterinas de una mujer en el trabajo de parto. Todas las contracciones se dan mediante el mismo mecanismo. Tiene que llegar información, y cuando llegue la información, la respuesta del músculo es la contracción. Muy bien. A ver, ¿dudas o preguntas o curiosidades relacionadas al tema? Relacionadas al tema, por favor. De toda la clase, cualquier parte de curiosidad relacionada a la clase en general. ¿Nadie? Chicos, ustedes ya son segundo ciclo. Ustedes ya tienen que plantear preguntas, y preguntas buenas relacionadas a lo que se tiene.
¿Cómo afecta la articulación cuando hay una infiltración? Lo que pasa es que la infiltración tiene dos tipos de medicaciones. Tiene un anestésico, que es el que hace efecto inmediato, y luego tiene el corticoide, que es el que va a generar el efecto real a largo plazo. Entonces viene la siguiente pregunta indirecta. Ya. Si sabemos que tiene estos componentes, la infiltración, ¿cómo actuará a nivel de articulación? Mire, si el problema era solamente dolor, pues la infiltración no sirve para nada, porque la infiltración, si bien te va a calmar el dolor, te va a generar mucho más daño por la tremenda cantidad de corticoides que te están colocando. Inclusive podría empezar un proceso de calcificación alrededor de la zona donde te colocaron. Si el problema fue una inflamación fuerte, una inflamación crónica con mucho dolor y todo, ahí sí la infiltración estaría justificada. Porque al ser un corticoide, provoca desinflamación de la zona. Lo malo, que el corticoide no solamente es un antiinflamatorio, es un antiinflamatorio esteroideo y por lo tanto disminuye las defensas corporales, es decir, es un inmunosupresor. Y al ser un inmunosupresor, significa que podría ocurrir cualquier otro tipo de daño en el cual tu cuerpo no estaría disponible para que pueda responder adecuadamente. Entonces, a la pregunta más concreta, ¿es recomendable, no es recomendable? ¿En qué casos sí, en qué casos no? Se recomienda que haya un máximo de dos infiltraciones por año. Ojo, por año. ¿Y por qué por año? Por la enorme cantidad de corticoides que están poniéndote. Están poniendo una sobredosis de corticoide en una sola inyección. Y encima, como es por inyección, te están colocando directamente en una zona nomás. Entonces, si no tienes ningún problema y te colocan el corticoide, te hace mucho más daño. ¿Ok? Se hace mucho más daño de lo que podría ayudarte. Si efectivamente tuviste un problema de inflamación, sobre todo uno de inflamación crónica, en ese caso la infiltración sí sería buena, pero dos nomás, ¿ok? Y de preferencia que sea espaciado entre una y otra. En caso que no tengas este problema y sea solamente un dolor relativamente leve, mejor tómate un inhibidor del COX-2, del COX-1, perdón, ¿no? Y estos inhibidores del COX-1, el más conocido es el Celecoxib. Como viene, veo que ha colocado una compañera aquí en el chat. Pero ese es el Celecoxib, que es el medicamento, el compuesto químico es el anti-COX-1. Estoy hablando de la parte química de la fármaco. Profesor, una pregunta, que ha relacionado mucho a lo que se está hablando. ¿Cómo se produce esto de la necrosis con los corticoides? Que he estado, también llego a investigar una parte, pero creo que usted me lo puede explicar mejor. Lo que pasa es que, como he mencionado, es un inmunosupresor. Al ser un inmunosupresor, significa que tus defensas corporales van a disminuir. Todas tus defensas corporales disminuyen por un pequeño espacio y la zona donde te has puesto el corticoide disminuye su defensa por mucho tiempo. Entonces, al tú no tener defensas corporales, significa que todos los elementos anticoagulantes, los elementos también, a ver, déjenme ordenar bien las ideas. Los factores coagulantes, los factores anticoagulantes, porque, o sea, no es que debe haber no es que deban llevar una cantidad enorme de plaquetas, ni que tampoco lleguen, ni que no lleguen, sino que debe llegar una cantidad adecuada. Entonces, hay una autorregulación de nuestro cuerpo. Entonces, estos factores no están. ¿Por qué? Porque estás en estado de inmunosupresión. ¿Qué más? Si estás en estado de inmunosupresión, las células, que son las que van a avisar, no van a generar este tipo de función. Y la pregunta es, ¿cuáles son las células que generan esta señalización de alarma? Son los linfocitos. Los linfocitos T y B son los que generan esta señalización, para que luego llegue un linfocito NK, mate al virus o bacteria y luego procese
comience el proceso de cicatrización. Porque si comienza el proceso de cicatrización sin que el NK haya matado al virus o bacteria, o no se haya realizado una fagocitosis por el monocito, te tienes una infección interna. Y sería peor todavía. A lo que quiero resumir. Los corticoides en realidad son inmunosupresores, por excelencia. ¿Ayudan al proceso de inflamación? Sí. ¿Pero cómo lo hacen? Lo hacen porque no van a estar los elementos que provocan la inflamación. Pero tendríamos que empezar a escarbar más en nuestro conocimiento. Y les hago esta pregunta, que lo van a ver y su profesor de agentes debe replanteárselos otra vez. Pero yo se los adelanto. ¿La inflamación es buena o es mala? ¿Qué dicen? Veo dos respuestas. Profesor, no escucha la pregunta. ¿Puedo repetir, por favor? ¿La inflamación es buena o es mala? Muy bien, veo bastantes respuestas en el chat y muchas de estas son correctas. La inflamación es buena, pero también puede ser mala. ¿Eso de qué depende? Del tiempo que dure. Si la duración de la respuesta se da en un tiempo relativamente corto, o sea, estamos ante una inflamación aguda, es un proceso totalmente normal. No deberíamos alterar una reacción de inflamación aguda. ¿Por qué? Porque la inflamación provoca que la zona eleve la temperatura, que lleguen todos los elementos de defensa, que se destruyan las bacterias y luego produzca la regeneración. Pero la idea principal de la inflamación es destruir lo malo. Pero ¿qué pasa si la inflamación continúa? Llegamos a una inflamación crónica. Y la idea principal de la inflamación es destruir. Si ha destruido todo lo malo, ¿qué va a empezar a destruir? Las estructuras sanas. Empieza a dañar tejidos sanos. Uno de los grandes ejemplos de esto es la artritis. La artritis se define como una inflamación crónica, en la cual lamentablemente nuestro propio cuerpo empieza a destruir nuestro tejido. Por eso es que la persona termina con tremendas deformaciones articulares, porque ya está en una inflamación crónica. Entonces, la respuesta es, depende. La inflamación aguda es un proceso natural, bueno para nuestro cuerpo, pero la inflamación crónica es un proceso totalmente dañino. ¿Ok? Si empiezas a juntar todas las ideas, Nehemías, ya puedes dar con la respuesta, ¿no? Es decir, los corticoides pueden producir necrosis, claro que sí, porque al inicio, cuando está llegando un tipo de infección, ¿no? Que justamente es la que va a producir la necrosis como tal, y tú te le colocas cantidades excesivas de corticoides, en vez de detener la inflamación, más bien estás alterándola. Y por lo tanto, puedes generar más daño del beneficio que podrías lograr. ¿Por qué? Porque has detenido totalmente los procesos naturales de inflamación. Has llevado una inmunosupresión al cuerpo de la persona. Entonces, hay una pregunta que me acaban de colocar. Entonces, ¿los corticoides es bueno o malo? Es bueno en cantidades moderadas o pequeñas. En cantidades grandes siempre va a ser dañino. ¿Ok? Siempre va a ser dañino en cantidades grandes. En cantidades muy pequeñas y moderadamente va a ser muy bueno. Por eso es que los corticoides deben ser medicados. Muy bien, leo una respuesta adecuada. Los corticoides tienen que ser medicados. Es verdad, hay corticoides que encontramos de consumo libre en las farmacias. ¿Qué corticoide? ¿Cuánta carga tiene? ¿Con qué frecuencia? Todo lo debe decir el médico. Así que ni yo mismo voy a atreverme a decirles algo, porque si no van a decir, o van a tener en su mente, el profesor Mori me dijo esto, entonces
él como tiene más experiencia puede saber. Entonces, y tomas el tratamiento que yo sugerí por ahí a un caso X que no era el que yo quería dar, y no, estaba equivocado, me ha hecho peor y todo ello. Así que mejor no digo un tratamiento, es específico para cada caso. Muy bien. Chicos, ahí nomás terminamos nuestra clase.